Bienvenidos, soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la Iglesia Bíblica de Asunción, República del Paraguay, y continuamos a través del estudio bíblico sobre la Iglesia, y hoy quiero hablarles en este sermón sobre la pureza de la Iglesia. Vamos a pedir primeramente a nuestro Padre Celestial su bendición. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por este día. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu gracia salvadora. Gracias por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, que tenemos asegurado nuestra vida eterna. También te damos gracias, Señor, porque en este día tú, a través de tu Espíritu Santo, has de estar tomando tu palabra para edificarnos, llevarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, y también para que muchos, aquellos que todavía no te conocen, puedan conocerte, tomar una decisión por ti. Padre, quedamos expectantes y esperando, Señor, los resultados que tú has de lograr a través de la exposición de tu palabra. Señor, bendigas y uses, Señor, todo lo que hemos de estar diciendo, pues todo esto te lo pedimos para tu gloria y tu honra, en los méritos del Señor Jesucristo. Muy bien, la Iglesia es el pueblo de Dios que ha sido comprado por precio con la sangre preciosa del Señor Jesucristo vertida allí en la cruz del Calvario. Y cada uno de sus miembros vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Un mundo controlado por el diablo mismo y que cada día se va corrompiendo más y más. Entonces, si representamos a Dios en el mundo, ¿cómo nos mantenemos puros y sin mancha en este mundo del diablo y contaminado por el pecado? Entendemos claramente por las Escrituras que todos los creyentes en Cristo somos puros en posición, somos 100% puros en Cristo. Hemos sido revestidos de la justicia de Cristo el día que creímos en Él como nuestro Salvador personal. O sea, no estamos usando la pureza en esa manera. Aquí estamos hablando de nuestra pureza práctica. ¿Cómo puede la Iglesia mantenerse en la práctica pura en un mundo caído, contaminado por el pecado? Para ayudarnos, el Señor nos ha dado en su palabra dos herramientas. La primera es la separación eclesiástica y la segunda es la disciplina bíblica. Y si estas herramientas no se utilizan, no se las reconocen y se las emplea cuando sea necesario, lo que sucederá a la Iglesia es que ella simplemente tomará el modelo del mundo inconverso que la rodea, y cuando lo hace, como veremos más adelante, perderá su testimonio ante este mundo corrompido. Hablemos primeramente de la separación eclesiástica en este día. Hoy nos encontramos con muchas instituciones religiosas mundanas que han perdido totalmente el rumbo bíblico y aún con doctrinas antibíblicas. Obispos, por ejemplo, ordenando a homosexuales o a mujeres para el ministerio. Religiones que practican el celibato, que prohíben a sus religiosos, tanto hombres como mujeres, que se casen, como si el matrimonio fuese algo deshonroso o pecaminoso. Dios creó el matrimonio y es honroso, dice la palabra del Señor. O religiones que tienen dentro de sus filas a líderes estafadores que piden descaradamente a sus seguidores sumas de dinero para recibir, según ellos, la bendición de Dios, o a pastores adúlteros, líderes borrachos o inmorales y con familias sin ningún ejemplo cristiano, personas que están enseñando los principios espirituales, pero que no tienen ningún derecho de estar allí en el cargo, pues no son ningún modelo bíblico ni espiritual para nadie. Entonces, no creemos todo eso. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando estás en una congregación o institución que ya no honran la verdad bíblica, que no honran la palabra del Señor? ¿Qué haces cuando te encuentras en una iglesia que de repente se está volviendo mundana o se han vuelto totalmente mundanas? Creo que la Biblia es clara y nos dice que hagamos lo que se llama
la separación eclesiástica. Primeramente vamos a ver qué significa la separación eclesiástica. La separación eclesiástica es la doctrina que Dios te ha dado en su palabra, donde debes separarte de personas, grupos o instituciones que ya no honran la verdad bíblica. No debes continuar, no debes permanecer en confraternidad, en unidad en esas circunstancias. Tienes que huir de ellos, tienes que escapar de todo lo que es contrario a los principios bíblicos. Así como José, ¿te acuerdas? Huyó de la fornicación, salió a correr cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo a lo inmoral. Entonces, ¿qué significa la separación eclesiástica? Primero, es separarse de toda organización que no respetan las Escrituras. Separados de toda organización que ya sea evangélica, congregación o movimiento religiosos que no estén de acuerdo a la doctrina y práctica del Nuevo Testamento. No nos involucramos, por ejemplo, en campañas de evangelización de carácter ecuménico. Y tú tal vez te preguntas, ¿qué es el ecumenismo? Se llama ecumenismo a todos aquellos que promueven la unidad de las religiones y es el gran impulso de hace mucho tiempo. El ecumenismo impulsa la alianza de grupos que no comparten el mismo sistema de creencias teológicas. Intentan encontrar el mínimo de cosas en las cuales pueden estar de acuerdo y olvidar todas las diferencias, y allí todos se unen. De hecho, la Iglesia Católica Romana nos llama a nosotros los hermanos separados. Y su gran impulso es olvidar la reforma protestante y actuar como si eso nunca hubiera sucedido. La finalidad del ecumenismo es la plena comunión de todas las denominaciones religiosas, ya sea católicos romanos, evangélicos cualquiera sean ellos, judíos, musulmanes, hinduistas, budistas, etcétera, etcétera. Ellos afirman que todas las creencias, todas las religiones son igualmente válidas, porque ningún ser humano ha encontrado la verdad absoluta, según dicen ellos. O sea, todos en parte la conocen, pero vamos a ver que esto no es bíblico lo que ellos dicen. Lo segundo, ¿qué significa la separación eclesiástica? Es seguir la verdad antes que la unidad. Y uno de los pasajes bíblicos más citados de toda la Biblia para promover esa unidad que los ecuménicos proclaman está allá en Juan capítulo 17. Y tenemos que tener en cuenta que allí el Señor Jesucristo está orando al Padre. Miremos Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La Iglesia Católica Romana y otras denominaciones que quieren la unión entre las religiones citan con mucha fuerza este pasaje. Y dicen ellos, hay que olvidarse de la Biblia. Todos tenemos que juntarnos porque Jesús, como dice aquí, quiere que todos seamos uno. Pero, ¿qué dicen exactamente estos versículos? Y primero, Jesús no está instruyendo a la iglesia porque todavía la iglesia no existía. Recién la iglesia se formó, como sabemos, allá en Pentecostés, con el descenso del Espíritu Santo. Y lo segundo que vemos acá es que Jesús está orando por algo que solo el Padre puede responder. No está orando por algo que la iglesia tiene que hacer en este siglo, en este tiempo, como que tenemos que derribar los muros teológicos para que podamos estar tan unidos como Jesús con el Padre o la Trinidad, para que el mundo pueda ver nuestro amor y así la evangelización mundial no sea
impedida. Lewis Perry Chafer, un teólogo, critica el mal uso que hacen los ecuménicos de este pasaje y dice allí en su teología sistemática, dice así: esta oración de Cristo comenzó a tener su respuesta el día de Pentecostés, cuando los creyentes fueron bautizados en el Espíritu en un solo cuerpo, y es constantemente respondida cada vez que un alma es salva y así unido como miembro del cuerpo de Cristo por el mismo bautismo del Espíritu. Nunca se exhorta a los cristianos a que hagan la unidad por medio de organizaciones o arreglos, sino que más bien se le intima a guardar la unidad que Dios mismo ha creado por medio de su Espíritu. Hasta aquí el comentario de Chafer. Jesús entonces está orando al Padre, no está dando mandamientos a la iglesia en este pasaje. Y esta es una petición de oración que ya fue respondida. ¿Y cuándo fue respondida? Hace más de 2000 años, en el día de Pentecostés, cuando los creyentes fueron bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo. Cristo formó un cuerpo que es la iglesia, y es la iglesia universal, formada por todos los creyentes, los que estamos vivos y por los que ya han partido y están en la presencia del Señor. Durante los últimos 2000 años, todos los que hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, fuimos bautizados, introducidos en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Miremos lo que dijo el Señor Jesucristo unos versículos antes, allá en Juan capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cualquiera que use este pasaje de Juan capítulo 17, versículo 20 al 23, para enseñar una unidad a cualquier costo, negando la verdad, no es correcto, es falso. Abandonar todas las doctrinas en las que uno cree que provienen de la palabra de Dios y solo enfocarse en las cosas que nos unen es totalmente falso, esa unidad que están proclamando. Porque la unidad de la que el Señor Jesucristo está hablando aquí en este pasaje es una unidad basada en la verdad, basada en la palabra de Dios. Eso es lo que dice aquí este versículo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús nunca dijo allí una unidad a expensas de la verdad. Primero habla de la importancia de la verdad, acá en este versículo 17, y luego dijo que la unidad se construye en base a esa verdad. También con frecuencia se pone énfasis para la unidad, el amor, antes que la verdad. Y tenemos otro texto que se cita a menudo, pero lamentablemente no siempre en forma correcta. Miremos allá en Efesios capítulo 4, versículo 15, que dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjense, aquí está primeramente la verdad en amor. El predicador Martin Lloyd-Jones dijo de este pasaje: lo que el apóstol está diciendo es que no debemos pasar por alto la doctrina o menoscabarla, ni aún omitir la causa del amor. Algunos dicen que la traducción correcta debiera de ser verdad continua. Es decir, que toda nuestra vida debiera de ser vivida en la verdad. Debiéramos poseer la verdad, sostener la verdad, andar en la verdad y hablar, ¿no es cierto?, la verdad. O sea, viviendo la verdad en amor. En otras palabras, no se puede amar verdaderamente a menos que sea en la verdad. Hasta aquí lo que dijo Martin Lloyd-Jones. Entonces, la separación eclesiástica también es seguir primeramente la verdad antes que la unidad. El segundo punto, Romanos, que queremos tratar es por qué separarse de algunas personas o grupos religiosos. Hay grupos religiosos, como dijimos,
que se están volviendo mundanos, otros directamente ya son mundanos, y creemos como iglesia en la santidad y practicamos la vida cristiana en concordancia al significado de la expresión iglesia, que ya lo vimos allá en el primer sermón, que iglesia es un pueblo sacado fuera, separado, diferente, y está en el mundo, como dijimos, pero no es del mundo. Entendemos por mundo todo lo que es contrario al carácter santo de Dios. Allí Santiago 4:4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». ¿Por qué nos separamos de algunas personas o grupos religiosos? Primero te separas porque se han vuelto como el mundo. Te separas por el mal mensaje que envían a los que no son salvos, a los que no han creído todavía. Te están comunicando una falsa sensación de seguridad, porque los incrédulos se dicen a sí mismos: si la iglesia es igual a nosotros en sus prácticas mundanas que nosotros estamos haciendo y afirman estar con Dios, entonces, ¿cuál es el problema de que yo sea un mundano? Como diciendo a la gente, la mundanalidad está bien porque vuestras vidas, vuestras acciones hablan más que las palabras. Lo que atrajo tanto a la gente hacia Cristo, como si fuera un imán, ¿no es cierto?, fue el hecho de que Él era diferente, Él era único. La vida santa que Él llevaba ciertamente admiraba. Y hoy muchas denominaciones tienen la mentalidad de que para atraer a la gente hay que volverse tan mundano como ellos, y nada más lejos de la verdad es esto. Necesitamos ser diferentes del mundo, y a lo que me refiero es una cualidad moral y un carácter distinto al del mundo, separados del pecado, viviendo en la santidad. Pero si eres exactamente como todos los demás en el lugar de trabajo, en términos de comportamiento, en estilo de vida, en el vocabulario, el creyente, como sabemos, no debe entregar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, a los vicios que por naturaleza y efectos destructivos sobre el cuerpo son pecaminosos. Por ejemplo, el uso del tabaco o de las drogas en cualquier forma, y toda bebida que contenga alcohol, incluso el vino. Un creyente no tiene que vivir allí en inmoralidades, porque eso está fuera de lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, ¿por qué una persona inconversa debería sentirse atraída por ti? Si estás viviendo como el mundo en el que yo ya estoy, pueden decir ellos, ¿no es cierto?, los inconversos. Entonces, este es el problema de no separarse de personas que dicen andar con la Biblia, pero viven de esta forma. Le dan a los que no son salvos una falsa sensación de seguridad, porque los que representan a Dios en sus vidas diarias son tan mundanos como yo. Por lo tanto, no ven ninguna necesidad de confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador. Por eso te separas, porque se han vuelto como las personas que viven sin Dios en el mundo y por el mal testimonio que ellos están dando allí a los no salvos. Te separas de ellos. Pero también, ¿por qué te separas? Te separas cuando han perdido todo poder espiritual en sus vidas. Una vez que una iglesia se vuelve exactamente como las personas a las que están tratando de alcanzar, no hay ninguna diferencia entre los que dicen ser creyentes y los incrédulos. Allí pierden toda autoridad espiritual ante las personas para hablar de lo eterno, para hablar de sus almas, aún para hablar de lo profético, porque no tienen autoridad, no tienen poder. Y una de las mejores ilustraciones que encontramos en toda la Biblia es la vida de Lot. Lot, como sabemos, era un creyente. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, la Biblia lo dice. Y fíjense que dice de Lot 3 veces que era justo. Allá en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: y libró al justo Lot, abrumado
por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Y qué hizo Lot? Él era justo en su posición ante Dios, pero cuando miras la historia de Lot, su estilo de vida ciertamente no mostraba esa posición, una vida y una conducta que caminaba con Dios, una conducta santa. Entonces, Lot es un ejemplo de lo que llamaríamos hoy un cristiano descarriado, un cristiano carnal, un cristiano mundano. Lot no perdió su salvación por esa horrible vida que llevó. Lo que perdió fue su comunión con Dios. Lo que perdió fue, sí, allí, eso que le distinguía como un hijo de Dios. Perdió todo poder porque Dios no podía usarlo. Miremos el comienzo del problema en la vida de Lot. En Génesis capítulo 13, versículo 12, leemos: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot fue a vivir a Sodoma por razones económicas y no le importó llevar a su familia a esa ciudad perversa y totalmente inmoral, pues no andaba por fe, sino por vista. Por el contrario, sabemos que Abraham, que más tarde el Señor cambiaría su nombre por Abraham, fue un hombre que caminó por fe. La siguiente decisión que vemos que hace Lot es que no solo vive en Sodoma, sino que allá en Génesis capítulo 19, cuando llegan los dos ángeles, dice que Lot estaba sentado a las puertas de la ciudad de Sodoma. Y las puertas en los tiempos antiguos lo era todo. Es donde se hacían los negocios y se tomaban las decisiones más importantes. Después, cuando vamos avanzando en este capítulo 19 de Génesis, cuando la gente de Sodoma quisieron abusar de los dos ángeles que albergó Lot en su casa, ¿qué les dijo Lot? Y leemos allí en Génesis capítulo 19, versículo 8. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot ofrece a sus hijas vírgenes, a una multitud de sodomitas, y esto es aberrante, ¿no es cierto? ¿Puedes creer esto, lo que está diciendo Lot y lo que quiso hacer Lot con sus hijas? El hecho del asunto es que un cristiano, como vemos aquí, fuera de la comunión con Dios, como lo estaba Lot, puede pecar y caer en las bajezas más horribles y vivir como un incrédulo en cualquier momento. Pablo nos dice allí de los cristianos carnales, allí en la iglesia de Corinto, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, 3 y 4, nos dice 4 veces esta palabra carnales. Leemos allí los versículos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Todas estas personas que el apóstol Pablo está citando aquí eran, dice, hermanos, o sea, eran salvas. Así que esto es lo que le está sucediendo a Lot, está cayendo en esta condición. Y lo que quiero mostrarles es lo que sucedió con el testimonio de este hombre que vivió allí en Sodoma, porque recuerdan la historia, los ángeles vinieron y le dijeron a Lot que iban a destruir ese lugar, pero fíjense en Génesis capítulo 19, versículo 22, le dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Fíjate en esto, el ángel le está diciendo a Lot, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Y esa es una evidencia más de que Lot era un creyente. Dios no podría traer juicio sobre la ciudad inicua de Sodoma mientras Lot estuviera allí.
Y antes de que la ira de Dios hiciera llover fuego y azufre sobre Sodoma, Lot y su familia fueron sacados de la ciudad. Dios los salvó a pesar de lo que Lot estaba viviendo allí en esa ciudad y en esa condición carnal y pecaminosa, ¿no es cierto? Y esto también es una ilustración muy clara de lo que será el rapto de la iglesia antes del juicio de la tribulación en este mundo. Dios no traerá destrucción a esta tierra mientras su esposa, la iglesia, esté aquí. Pero de repente Lot se da cuenta de lo que está sucediendo y se vuelve espiritual. Fíjense allá en Génesis capítulo 19, versículo 14, dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Aquí está este creyente carnal, Lot, que de repente se toma en serio las cosas de Dios y comienza a hablar del juicio de Dios, pero aquellos que lo conocían bien, en este caso sus yernos, no daban credibilidad a lo que decía porque no tenía un estilo de vida que respaldaba sus palabras. Tanto no le creían que dice aquí que les pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué? Les pareció a estos hombres que le estaban haciendo un chiste, Lot, una broma. Y esto es lo que sucede a las iglesias mundanas. No pierden su salvación. Lo que sucede es que pierden toda autoridad espiritual para decir la verdad de Dios a un mundo que la necesita desesperadamente. Entonces, cuando una persona o un grupo se han apartado totalmente de las Escrituras, debes entender que llegaron a ese lugar porque tomaron un montón de malas decisiones hace mucho tiempo ya. Y por eso es necesario la separación eclesiástica, porque si tú permaneces junto a personas o grupos así, ellos te van a influenciar al error. Miremos el tercer punto, Romanos. Existe una base bíblica para la separación eclesiástica. Se enseña en la Biblia sobre la separación eclesiástica. Bueno, vamos a ver varios versos bíblicos sobre esto. En Romanos capítulo 16, versículo 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Había gente en Roma que estaban enseñando todo tipo de doctrinas que eran diferentes a lo que les había enseñado el apóstol Pablo. Y esto sucedió muy temprano en el ministerio del apóstol. Entonces Pablo les dice que si la gente que viene con ideas raras allí a la congregación, con falsas doctrinas, obsérvenlos y apártense de ellos. Eso es separación eclesiástica. Dios nos manda que nos separemos. En Tito 3, versículos 10 y 11 dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Así que esto es nuevo en la era de la iglesia del Nuevo Testamento, que nos dice cuándo es necesario la separación eclesiástica. Fíjese en este otro versículo que el apóstol Pablo nos cita en primera a los Corintios capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Este es el caso de incesto en el que un creyente tenía la esposa de su padre y todos los líderes de la iglesia allí ni se inmutaban, estaban totalmente tranquilos, conviviendo con el pecado dentro de la congregación como muchas congregaciones hoy lo hacen. Los líderes de las iglesias nada hacen con los que viven en adulterio, fornicación o inmoralidades. Y estos líderes de Corinto estaban haciéndolo así. No les molestaba, no hacían nada al respecto, pero
Pablo les dice lo que tenían que haber hecho. Y en 1 Corintios 5:13 dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros, quitadlo. Deberían haber echado a ese hermano de la iglesia hacía ya mucho tiempo. Pero cuando uno habla así, la gente lo interpreta como una falta de amor o de odio, pero eso no es así. Lo que estamos haciendo es preservar a la iglesia en su pureza, allí práctica, para que no pierda esa efectividad. Y ahora miremos estos versículos que tal vez ya los conoces en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La gente generalmente aplica esto al matrimonio, y por supuesto que se puede aplicar al matrimonio, pero creo que el apóstol Pablo se está refiriendo específicamente aquí a los falsos maestros. Realmente se trata de cualquier relación íntima que tengas con alguien que no comparte tu sistema de valores bíblicos, tus doctrinas. Y obviamente se incluye al matrimonio. Y si estás pensando tal vez en formar una sociedad comercial con alguien, tendrás que pensar en estos versículos bíblicos, porque lo que sucederá es que estarás en yugo desigual con alguien. ¿Qué es un yugo? Es un instrumento de madera para unir a dos bueyes para arar juntos. Y si estuvieran unidos de manera desigual, el más fuerte influirá en el más débil y se moverán en una dirección torcida. Y este es el problema de no practicar la separación eclesiástica. Si te unes a personas que no comparten tu sistema de creencias, y lo que sucederá es que te van a influenciar más que tú a ellos. ¿Quieres la bendición de Dios? Por supuesto, ¿no es cierto? Dirás, bueno, ¿quieres también que la mano de Dios obre en tu iglesia? Entonces tienes que eliminar las cosas que te alejan de un camino práctico de santidad. Hoy, hablando con los jóvenes cristianos de algunas iglesias, te dicen que están saliendo con un incrédulo. Y uno les pregunta, ¿por qué estás saliendo con esa persona? ¿No sabes que estas citas o estas salidas te van a llevar al matrimonio? Tú eres una oveja, él es una cabra. Tú vas al cielo y ellos van al infierno. Tú eres un hijo de Dios, ellos son hijos de Satanás. Tú estás en el camino angosto que conduce a la vida eterna. Ellos están en el camino ancho que conducen a la condenación eterna. Si te casas ciertamente con un lindo incrédulo, con una linda incrédula, lo que te quedará es que esa ternura desaparecerá allí bastante rápido y te quedarás solamente con el incrédulo o la incrédula. La realidad es que no tienes nada que ver con esa persona incrédula más que compartir con ella el evangelio de salvación. Entonces, el yugo desigual significa que no debes unirte en algún tipo de relación con los incrédulos. Y uno de los pasajes más claros sobre la separación eclesiástica también lo encontramos allá en 2 de Juan, versículos 9 al 11, que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Para quienes piensan
que Juan el apóstol, llamado del amor, era un sentimental, un todo dulzura o un todo ternura, estos versos que encontramos aquí es una buena enseñanza sobre la necesidad de unir allí la mansedumbre con la intransigencia, con la firmeza en los principios bíblicos. Y la conclusión de todo esto es cuando juntas todas estas escrituras, y no pude mencionar otras más, vemos algo muy claro para la separación eclesiástica. Y quiero decir que hay un momento en el que tienes que retirar tu presencia, ya sea de un grupo, de una congregación o de personas. Debes retirar tu membresía y aún tu apoyo financiero que estás dando a ciertas personas, aunque es una responsabilidad bíblica de los hijos de Dios de apoyar con nuestras ofrendas los ministerios donde se están haciendo la obra de Dios, pero hay que cortar nuestro apoyo si se apartaron de la verdad bíblica. Y esto no es no amar, sino que esto es seguir lo que la palabra de Dios nos dice. Y así es como la iglesia se mantiene pura en este mundo contaminado por el pecado, que está perdiendo ciertamente terreno constantemente, y en una comunidad cristiana que se vuelve cada vez más apóstata. Miremos el último punto, el cuarto. ¿De qué nos separamos exactamente? Y la iglesia debe separarse de los que enseñan falsas doctrinas. Pablo, instruyendo allá al pastor Timoteo que estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, le dice allá en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No dice el apóstol Pablo, allí presta atención a los números de las ofrendas, no lo dice. Tampoco le dice que preste atención a la cantidad de personas que están viniendo a la reunión, no lo dice. Lo que le dice que tenga mucho cuidado es, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, ¿de qué tipo de doctrina nos separamos? ¿De qué falsas enseñanzas, de qué falsas doctrinas debemos tener mucho cuidado? Y hoy vamos a ver solo 3 de ellas. Y primero, los que niegan la creación y la caída del hombre. Y cualquiera que tome como un cuento, una fantasía, allí el libro de Génesis, los capítulos 1 al 11, y mucha gente lo está haciendo hoy, no creen en la creación literal de Génesis capítulo 1 y 2, no creen que Adán sea cierto, que haya existido, y tampoco creen sobre la caída del hombre, allí en Génesis capítulo 3, debes entonces separarte de ellos. Dicen algunos que el Génesis, por ejemplo, la creación allí de Adán y Eva, es un género literario muy bueno, es una leyenda o es un mito. Tenemos que separarnos de estos grupos o personas que creen esto. Si creen esto, tienes que entender que están destruyendo el fundamento sobre el que se asienta el cristianismo, porque si no creemos que hay una creación literal y una caída del hombre en el pecado literal, entonces no hay necesidad de llegar a la salvación que es en el Señor Jesucristo. Y si Adán no fue una figura histórica, entonces quizás el último Adán, como se lo menciona el Señor Jesucristo, tampoco fue una figura histórica, porque los dos están conectados en una cadena ininterrumpida en la genealogía que vemos allá en Lucas capítulo 3, versículo 23 al 38, y usted lo puede leer después, y verás que esa genealogía de Cristo que une al Señor Jesús con Adán. Jesús también es llamado en la Biblia, como dijimos, el postrer Adán. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Adán es un modelo de Jesucristo que tenía que venir. Lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 14, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Si Adán solo fue un mito, un cuento, una leyenda, y no fue una figura histórica, es solo cuestión de tiempo antes de que comiences a decir que también el Señor Jesucristo no fue un personaje histórico, porque están vinculados entre sí en la genealogía del Señor Jesucristo. Así que hay un grupo u organización que niega la creación y la caída del hombre, tienes que separarte. Segundo, te separas de los que niegan la inspiración y la infalibilidad de la Biblia. Esto lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra griega para inspirada es theoneustos y significa literalmente respirada por Dios. Es decir, que toda la Escritura es exhalada por la boca de Dios, como si Dios estuviera hablando realmente las palabras. Significa que los escritores originales de las Escrituras, mientras escribían, estaban siendo guiados por Dios, de tal manera que terminaron registrando el mensaje de Dios, sin error alguno, en los manuscritos originales. De modo que decir que hay errores en la Biblia es decir que Dios ha errado en lo que Él ha dicho, y esto es una blasfemia. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro hace una analogía aquí de este proceso de inspiración con el viento que llena las velas de un barco y en consecuencia lo impulsa al barco, lo mueve. De igual manera, el Espíritu Santo llevó a los escritores de las Escrituras, respetando sus dones individuales y estilos de escritura, fueron llevados allí, fueron movidos por el Espíritu Santo, de tal manera que esos individuos registraron la palabra de Dios. Eso es lo que entendemos por inspiración. Y debido a que Dios los llevó a lo largo del mismo libro, no puede haber errores en él. La Biblia es total y completamente inspirada. La Biblia nos dice, toda la Escritura es inspirada de Dios, no solo algunas partes, sino toda. Por eso creemos que la palabra de Dios es completa, infalible e inspirada. Infalible significa que no está sujeta a error. Un sinónimo de esto también sería inerrante. Es incapaz de estar mal o de equivocarse o ser inexacta o engañosa. La palabra de Dios es absolutamente confiable y segura. Dios es infalible y por eso la palabra de Dios también es infalible. Las personas que habitamos en este mundo se pueden equivocar y se equivocan, pero no la palabra del Señor. No creemos que la Biblia sea verdadera en algunas partes y en otras no. Creemos en la infalibilidad y la inspiración plenarias o total. O sea, creemos lo que se llama la inspiración verbal. Significa que aún las mismas palabras, las mismas letras, no solamente las ideas, son inspiradas, como fueron escritas por los escritores de la Biblia en los manuscritos originales. Aunque no poseemos las copias originales de las Escrituras, los manuscritos que tenemos son de tal calidad e integridad que podemos saber con mucha exactitud lo que decían los textos originales de las Escrituras. Entonces, si te encuentras con un grupo que no acepta eso, tienes que separarte de ellos, porque cualquiera que niegue la inspiración de la Biblia o que la Biblia tiene errores, estás destruyendo la fuente de donde proviene el cristianismo. Y tercero, te separas de las falsas doctrinas que niegan que la salvación es solo por fe. La vida eterna es un regalo, es gratuita y se la obtiene solo por la fe. La salvación no se puede ganar con buenas obras, ni se puede comprar con dinero. Cristo ya la compró pagando el rescate con su sangre.
Pero hay denominaciones que dicen, sí, la salvación es solo por fe, pero eso no significa que no haya ningún costo en la salvación en la vida del pecador. Oh no, eso no es verdad, eso no dice la palabra del Señor. Esto es una total incoherencia decir eso. La salvación es gratuita y costosa. No puedes tener a ambos. Eso es contradictorio, eso es opuesto. Si la salvación es gratuita, no puede darse la vuelta y decirle a alguien que le va a costar algo. En Romanos capítulo 11, versículo 6, nos aclara y nos dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. No creemos que la salvación sea por obras, sino por fe. Fíjese en este versículo que todos conocemos en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hace la promesa. Nosotros no hacemos ninguna promesa a Cristo en el momento de la salvación. Dios asumió ya el costo. Nuestra responsabilidad es recibir. Lo que le importa a Dios es que recibas lo que Él ha hecho por ti en la cruz como un regalo por medio de la fe. Y uno de los versículos claves sobre esto lo encontramos en Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, que dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Entonces estamos tratando con la justificación aquí. ¿Qué se necesita para que una persona, un pecador perdido, sea declarado inocente ante un Dios santo? Abraham, a quien hace esta referencia aquí en Romanos capítulo 4, fue salvo únicamente por la fe. En Génesis capítulo 15, versículo 6 nos dice esto, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham no tenía obras que hacer, simplemente creyó en lo que Dios le dijo en esa revelación, en ese momento en particular. Ahora nosotros tenemos una revelación más completa. Miramos hacia atrás y vemos la misión y el ministerio completo del Señor Jesucristo. Vemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz y confiamos en Él. Y en el instante que un pecador cree allí en el Señor Jesucristo, Él es justificado ante Dios. Sabemos que hay muchas personas que han nacido espiritualmente, pero cuyas vidas a veces no reflejan la posición que se les ha dado en el momento de la salvación. Pablo dice a los hermanos de Galacia, allá en Gálatas capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba sorprendido de que tan rápidamente los hermanos en Galacia hayan abandonado a Cristo, que les llamó por su gracia, como dice, a un evangelio diferente. ¿Diferente en qué sentido? Porque mezclaban la fe y las obras para ser justificados ante Dios. Pablo fue muy duro con aquellos falsos maestros que estaban atacando allí uno de los puntos principales de la fe cristiana, que es la justificación solo por la fe. El Señor quiere que crezcan sus hijos y a veces avanzan espiritualmente, pero a veces se estancan o retroceden, pero su salvación nunca se pondrá allí en discusión. Tus recompensas en el tribunal de Cristo pueden estar en dudas. Tu grado de autoridad en el reino milenial, no sabemos, están allá en el futuro, pero no tu salvación y tu liberación del infierno y de la condenación eterna. De eso no hay duda absoluta. Entonces podemos estar totalmente confiados que la salvación es solo por la fe en el Señor Jesucristo. Mi querido hermano en Cristo y amigo que me estás escuchando, el Evangelio nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió
por nosotros en la cruz y al tercer día Él fue levantado de los muertos. Todo lo que Él logró está allí completamente terminado. No hay nada más que añadir. Las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz lo encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30, que dice, consumado es. Y el verbo griego es tetelestai, que se traduce consumado. Es un término de contabilidad que significa pagado en su totalidad, que está terminado, no hay nada más que agregar. Y ese fue el grito de victoria de nuestro Salvador sobre la muerte y el pecado. Jesús pagó en su totalidad la deuda que nos condenaba. Entonces nosotros también hasta podemos gritar y decir, gracias Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado. Esta es la diferencia entre la religión y el cristianismo bíblico. La religión dice que Jesús hizo alrededor del 90%, pero tú debes completar el 10% restante, el final. Y lo haces orando, lo haces obedeciendo, lo haces cumpliendo allí los mandamientos. Y muchas veces hasta te exigen pagando allí dinero. Pero si no lo haces, allí vienen las amenazas de estos falsos maestros diciéndote que no eres salvo. Y por eso fue la causa de todo lo que fue la reforma protestante, que la salvación es solo por la fe. Lo que creemos es que Jesús lo hizo todo. La salvación del alma está 100% terminado. Sus últimas palabras, como dijimos allí en la cruz, fueron consumado es. Todo está pagado en su totalidad. Entonces, querido amigo, solo eres salvo por gracia, no por las obras de la ley. Entonces, la responsabilidad del hombre bajo la convicción del Espíritu Santo es recibir la salvación como un don, un regalo gratuito, y se lo recibe, como dice la palabra del Señor, por la fe. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es nuestra oración al Señor que puedas recibir en este día este don de Dios, este regalo de Dios, esta su gracia que es su salvación, que es Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria. Dios te ofrece una justicia perfecta y eterna para tu alma y solo tienes que creer, solo cree en Él, cree en el Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario y serás salvo en este mismo momento. Que el Señor te bendiga. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dicho en este día. Señor, guárdanos en este mundo que busca allí tantas uniones en base solamente a los principios humanos y no en base a tu palabra. Oh Padre, cuánta gente quiere desechar tu escritura, tu palabra, viviendo en la mundanalidad y teniendo las consecuencias. Aún tus mismos hijos, Señor, que se apartan de ti, no reciben sino castigo y disciplina. Padre Celestial, ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra y constantes en ella, no desviándonos a un lado o al otro. Señor, sabemos que somos débiles en nuestras fuerzas, pero en ti somos más que vencedores, por medio de nuestro Salvador. Te pedimos todas estas cosas por los méritos de Cristo.